Busquemos en la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 3. Y rectificamos, esta va a ser la escritura base para el sermón en el día de hoy. Mateo, capítulo 18, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. La Biblia completa está llena de máximas dichas por el Señor Jesús con tanta certeza y seguridad pronunciadas por sus mismos labios respecto a la vida cristiana, respecto a nuestro compromiso con Dios, respecto a la realidad del infierno y también respecto a la realidad del cielo, que no nos queda dudas alguna de que estuviese mintiéndonos. Cristo dijo la verdad porque Él es la verdad. Y Él dice en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre sino a través de Él. Él fue el regalo que el Padre nos dio para que fuésemos justificados, fuésemos perdonados, absueltos de nuestra culpa y tuviésemos la oportunidad de entrar en relación con Dios, porque estábamos condenados al infierno, condenados por el hecho de haber heredado el pecado adámico de nuestros primeros padres. No teníamos posibilidad de salvación, mas Dios en su inmenso amor dispuso enviar su Hijo a la tierra para que Él se constituyera en nuestra propia salvación. Él fue sacrificado por nosotros, Él es nuestra Pascua, porque Él fue sacrificado por nosotros, llevando sobre su cuerpo todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, para que en Él pudiésemos ser aceptados y perdonados por medio de la fe. Hemos aceptado a Cristo por medio de la fe y sabemos que a través de la fe no solamente obtenemos la justificación, el perdón, sino también la salvación gloriosa, eterna que Él nos ofrece. Y Él aquí en esta escritura nos está diciendo tácitamente que nosotros no podemos entrar al reino de los cielos a menos que nos volvamos como niños. Dentro de muchos pasajes de las Escrituras que nos hablan acerca del reino de Dios, del mensaje del Evangelio, hemos escogido por su trascendencia e importancia esta Escritura, porque todos necesitamos saber que necesitamos una genuina conversión. Y ese es el título del sermón en el día de hoy: una genuina conversión, o una conversión genuina. Todos los que estamos aquí hoy y los que nos escuchan a través de la plataforma de YouTube deben prestar atención a las palabras de Cristo respecto a la genuina conversión o a la conversión genuina. Algunos de los propios discípulos que lo habían estado interrogando sobre quién es entonces mayor en el reino de los cielos, no imaginaron el tipo de respuesta que les daría Jesús: solamente aquellos que sean como niños entrarán en el reino de los cielos. Ellos no imaginaron que Jesús les diría eso.
Porque ellos estaban visualizando el reino de Dios como un tipo de competencia, como un tipo de organización en que existen grados o niveles de importancia, y estaban visualizando el reino de Dios en esa categoría, y el Señor les quita de su mente todo tipo de ambición posicional o terrenal y les dice: ustedes, para poder entrar al reino de los cielos, deben volverse como niños. No todos los que pretenden ser seguidores de Jesucristo están apropiadamente convencidos y convertidos a Dios, y por esa razón Cristo nos habla en este pasaje de la verdadera conversión. La verdadera conversión. En primer lugar, vamos a ver la necesidad de la conversión. En segundo lugar, veremos la naturaleza de la conversión. Y en tercer lugar, finalizaremos viendo la evidencia de la conversión. Vamos a pasar al primer punto a tratar, que es la necesidad de la conversión. Dice el Señor: si no os volvéis y os hacéis como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Puede ser que algún discípulo piense que por seguir a Jesús de cierta manera ya ha entrado al reino de los cielos, pero todavía eso no ha sucedido, a menos que se haya convertido en un niño en el corazón de una persona transformada, regenerada y cambiada. Hay que volverse niño. Puede que haya en la vida cristiana de alguien una conformidad exterior, pero al mismo tiempo exista una deformidad en su interior. Puede que haya algún tipo de comportamiento religioso, pero al mismo tiempo una conducta mundanal secreta. Y eso es lo que el Señor nos revela en su palabra, que no basta decir que somos creyentes, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, tenemos que demostrarlo pública y secretamente ante la presencia de Dios. Porque la vida cristiana no se limita a actos religiosos, tiene que ver con una entrega de corazón a Dios. De hecho, los escribas y fariseos hacían mucho énfasis en las actividades religiosas como la oración, el diezmar, el dar limosna, pero ellos estaban totalmente vacíos de Dios. Hablaban de Dios en nombre de Dios, pero estaban totalmente vacíos de Dios. Cristo los comparó con sepulcros, los sepulcros blanqueados, que son muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de pudredumbre y de corrupción. Dios no quiere que nosotros seamos creyentes o cristianos de labios, sino creyentes y cristianos de corazón. Porque lo que Dios busca y lo que Dios desea es una conversión genuina. Puede que haya en la vida cristiana de alguien cierto tipo de condición espiritual, pero no es lo que Dios está exigiendo de cada uno de nosotros. Dios está exigiendo una entrega total a Él. El Señor quiere una verdadera conversión. El Señor quiere que lo que los demás vean en nosotros por fuera sea una realidad verdadera en nuestro interior, en nuestro corazón. Por eso el Señor dijo en su palabra en Mateo 7, versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Debe haber una correspondencia entre lo de afuera y lo de adentro. Porque el árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que hay una correspondencia entre el árbol y el fruto. Y debe existir en nosotros también una correspondencia entre lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos.
porque si en verdad somos de Dios, las obras de Dios deben verse en cada uno de nosotros. Lo que el Señor nos dice aquí es que el árbol tiene que ser hecho bueno antes que el fruto sea bueno. Tiene que ser limpiada la fuente del corazón para que los pensamientos y los sentimientos también sean puros. Así que lo que necesitamos es que nuestros corazones sean limpios en la presencia de Dios, y esa limpieza la hace Cristo a través de su persona y su obra en nosotros. Por eso dice la Escritura en Mateo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpios corazón, porque ellos verán a Dios. David oraba de esta manera: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios lo puede crear. Quizás tú estás batallando y estás luchando por tener un corazón puro, noble, pero con tus propias fuerzas tú no lo podrás hacer. Necesitas un Salvador, necesitas la ayuda de Dios, la ayuda que solamente viene a través de Jesucristo. Tú y yo necesitamos a Jesucristo. Por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás estás batallando porque tu corazón no acaba de limpiarse de toda suciedad, de toda inmoralidad, de toda corrupción. Y quiero decirte que en Jesucristo puedes obtener limpieza de corazón. Porque Él dio su sangre por nosotros y su sangre nos limpia de todo pecado. Y lo que tú necesitas es acercarte más al Señor, entregarle tu vida para que Él haga de ti un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, decía David, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él había cometido homicidio, él había adulterado, y ahora necesitaba experimentar un nuevo nacimiento, una nueva creación, una nueva conversión, y dice a Dios que lo haga de nuevo, que lo haga de nuevo. Quizás en estos momentos todos tus esfuerzos hayan sido baldíos, innecesarios, por hacerte nuevo. Jesús, Dios, es el único que te puede hacer de nuevo. Los que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, somos hechuras suyas, hechuras de Dios, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Nosotros somos hechuras de Dios, somos creación de Dios, por gracia, por misericordia, por el placer de Dios. Dios dispuso hacernos nuevas criaturas en Cristo Jesús al poder creer en Él. Hemos sido ahora por la fe hecho criaturas de Dios. Y si no ha pasado, no ha sucedido eso en tu vida, debo decirte, debo invitarte a acercarte más al Señor Jesucristo y entregarle tu corazón. Porque necesitamos de una nueva creación que sucede cuando nos convertimos a Cristo. Y esa nueva creación es necesaria, dice el Señor, para entrar al reino de los cielos. Sin ella no podemos entrar. Por eso decía Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pablo nos habla de una realidad, de un hombre que ha sido nuevo, que ha experimentado una nueva creación, donde las cosas pasadas ya han dejado de existir y ahora lo que hay en su vida son cosas nuevas. Pero son cosas tan deleitosas, son cosas tan gloriosas, que no son comparables con nada en esta vida, porque la verdadera paz y el verdadero gozo viene de Dios.
Y cuando tú y yo empezamos a experimentar la verdadera estabilidad que da el Señor, en verdad entendemos que hemos obtenido la perla de gran precio, que hemos hallado la perla de gran precio, porque no hay cosa más gloriosa que el evangelio que hemos recibido. Es un paquete completo de bendiciones espirituales. Así que tenemos que gozarnos en el Señor, porque en Cristo hemos obtenido una nueva creación. Pero hermanos, tenemos la demanda como nueva creación, dejar las cosas viejas, los viejos hábitos, y tomar los nuevos hábitos que nos enseña la palabra de Dios. Tenemos que dejar el viejo hombre con todas sus costumbres y apoderarnos, vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Vístete de ese nuevo hombre. ¿Y cómo tú y yo podemos vestirnos de ese nuevo hombre? Tenemos medios para hacerlo. Tenemos la fe en Jesucristo. Tenemos la oración, tenemos la lectura de la palabra de Dios, tenemos la meditación en las grandezas de Dios, tenemos la oportunidad de congregarnos como iglesia en la casa de Dios para alimentarnos de la palabra de Dios. Y de muchas maneras el Señor va trabajando en nuestras vidas y dándonos forma, porque Él es nuestro gran alfarero. Y Él nos va moldeando, quitando toda impureza de ese barro para hacerlo un vaso limpio, un barro limpio en su presencia. Pero tú y yo tenemos que dejarnos guiar, ponernos en las manos del Señor, para que Él termine la obra que ha comenzado en nosotros. No le hagas resistencia a Dios, deja que Él obre en tu vida. No le pongas pero al Señor, no le pongas obstáculo al Señor. Dice la palabra que el Señor está dispuesto, tocando a la puerta de cada corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No te resista a la entrada del Señor a tu corazón. El Señor está dispuesto a entrar a tu corazón. Y Él no quiere quebrar los cerrojos para entrar a tu corazón. Él quiere que tú, de tu propia voluntad, le abras el corazón. Porque Él quiere tener comunión contigo. Así que no le pongas pero, no le pongas obstáculo al Señor. Deja que Él obre, porque el Señor quiere hacer una nueva creación en ti. Dice Efesios 4, del 17 en adelante: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tienen un corazón duro porque no quieren aceptar al Señor. Saben que Jesucristo existe, no es un personaje ficticio de la historia. Él existe, Él es real. Él vino a este mundo, estuvo entre nosotros, dio testimonio de la existencia y el poder de Dios. A través de la resurrección confirmó a sus discípulos por 40 días y más de 500 personas vieron a Jesús resucitado y lo vieron ascender al cielo y escucharon las palabras de aquellos ángeles que de esa misma manera Jesús regresaría. Pero hay muchos que saben la historia y que conocen la palabra de Dios, pero son duros de corazón, quieren vivir como si no existiera Dios.
los cuales después que perdieron toda sensibilidad, dice Pablo, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero Pablo le está hablando a la iglesia: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Le dice a los creyentes: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Se ve a las claras que el vestirse de nuevo, del nuevo hombre, implica no hacer cosas que hacíamos antes. Las cosas que hacíamos antes, cuando no teníamos el temor de Dios, cuando no teníamos el conocimiento de la verdad, esas cosas no deben repetirse en nuestras vidas, porque ya conocemos plenamente la ley de Dios. Ya la conocemos. Ya conocemos qué es lo que Dios dice en su palabra. No debe haber un comportamiento como lo teníamos antes. Por eso dice Pablo: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Los convertidos a Dios ya no viven para agradarse a ellos mismos, sino para agradar a Dios. Por eso ya no andan en la mentira, no andan en la falsedad, no viven como un estilo de vida, en la vida de adulterio, de fornicación, de lascivia, tampoco de enojo, de iras, de pleitos, porque ahora han abandonado esos viejos hábitos, los deseos del viejo hombre, y ahora se están conformando a los deseos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y en la santidad de Dios. Por eso dice Pablo en 2 de Corintios 5, del 14 al 15, que ya él no vive para él, que los que creemos en Cristo tampoco vivimos para nosotros mismos, sino que ahora vivimos para Cristo. Ahora vivimos para Cristo, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, detengámonos aquí, para que los que viven por el poder del evangelio, porque el evangelio es poder, para que los que viven por el poder del evangelio ya no vivan para sí. Ya no vivan para buscar sus propios deseos, complacerse a sí mismos, sino que ahora viven para aquel que murió y resucitó por ellos. Los convertidos a Dios se someten a la voluntad de Jesucristo y su gobierno porque quieren agradarle. Aquellos que reconocemos a Jesucristo como Señor, pero no le obedecemos, caemos en una contradicción. ¿Cómo puedes decirle a Jesucristo Señor y no hacer lo que Él te manda o nos manda a hacer?
Por eso dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Si hasta este momento la devoción y la lealtad a Jesucristo se limita tan solamente en confesar que Él es tu Señor o mi Señor, y no nos lleva a conformarnos a hacer lo que Él dice, en verdad es vano decir el nombre Señor. Jeremías era un profeta de Dios. ¿A quién se le puede ocurrir la idea de que Jeremías, como profeta de Dios, tenía que convertirse porque él fue escogido desde el vientre de su madre como profeta de Dios? Él fue escogido. Fue un escogimiento selecto. Pero él tenía que convertirse a Dios. Todavía no se había convertido a Dios de veras, totalmente. Cuando Dios le dice en el capítulo 15, versículo 19 de su libro en Jeremías, le dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías estaba en una nación pagana, rodeado por personas religiosas, personas que conocían las escrituras, pero vivían a su antojo y sus deseos. Y Jeremías era uno más de ellos. Y el Señor lo llama a convertirse. Y el Señor ahora, a través de su Espíritu Santo, te llama a ti y me llama a mí a convertirnos de veras a Él. A entregarle nuestro corazón a Él. A vivir para Él. A respirar en Él. A dejar la mediocridad espiritual. A dejar la tibieza espiritual. A levantarnos del estado de postración, cualquiera que sea, y venir a los pies del Señor y convertirnos de veras a Él. Porque no podemos andar en dos aguas. Tenemos que definirnos. Dice el Señor: el que no recoge conmigo desparrama. El que conmigo no es, contra mí es. No podemos quedarnos en la cerca, o somos o no somos. En tu trabajo, en tu escuela, en tu hogar, tú percibes que estás persuadiendo a que otros se conviertan al evangelio, o tú estás siendo persuadido por otros para convertirte en lo que ellos son. Porque quieres vestir como ellos visten, porque quieres hablar como ellos hablan, porque quieres mirar lo que ellos miran, porque quieres escuchar lo que ellos escuchan, porque anhelas en tu corazón lo que ellos practican. Aquí vienen las palabras que Dios le dijo a Jeremías: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Mi hermano, yo sé que en cualquier lugar donde nosotros estemos, vamos a estar bajo presión, porque la vida cristiana es una vida distinta a lo que el mundo conoce. Y vamos a tener luchas, y vamos a tener pruebas, y vamos a tener tentaciones. Pero es importante que tú recuerdes estas palabras: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Tú eres un cristiano, tú eres un hijo de Dios, que ya conoces la ley de Dios, conoces el carácter de Dios, conoces lo que es el temor a Dios. Escapa, huye. No te involucres en la obra del mal, porque dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre.
sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Persevera, mi hermano. Reconoce la necesidad que tú y yo tenemos de convertirnos completamente al Señor. Y si nos falta algo, digámosle al Señor con toda sinceridad: Señor, yo necesito entregarme por completo a ti. Obra en mí. Cámbiame, cambia mi corazón, porque yo quiero ser como tú. Para Dios todas las cosas son posibles. Y esto nos lleva a considerar lo que es la naturaleza de la conversión. Dice el Señor en su escritura: si no os volvéis, es un giro, volverse es un giro. Si no os volvéis es un giro desde la autoconfianza y el gobierno de uno mismo al gobierno de Dios. Es entregarle a Dios el gobierno de tu vida. Es entregarle a Jesucristo el mando de todo lo que se hace en tu vida, de todo lo que se hace en tu familia. Es entregarle a Jesús el control, el mando, el control. Como hoy se dice, dame el control porque quiero poner algo en el monitor. El control, dáselo a Jesucristo. Él lo tiene de todas maneras, pero Él está esperando que tú se lo entregues. El control de tu vida, porque Él quiere obrar en ti y hacer cosas grandes en tu vida. Cuando Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, asolaba a la iglesia, encarcelaba a los discípulos de Cristo y los tomaba por el cuello para que blasfemaran el nombre de Dios, y pedía cartas para encarcelar a todos los que vieran en el camino. Cuando iba camino a Damasco en su caballo, Jesucristo se le apareció y le dijo: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Saulo en ese entonces cayó al suelo por el resplandor del poder de Dios. Y él preguntó: ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Desde ese momento, Saulo cambió su lenguaje, se volvió de su camino perverso al camino del evangelio y le dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Estaremos dispuestos también a decir nosotros como Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dime lo que yo tengo que hacer y yo lo haré con tu ayuda. Cuando Saulo de Tarso se encontró con el Señor Jesucristo, su vida totalmente se convirtió al Señor y él totalmente se sometió a la voluntad de ese nuevo Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Saulo se volvió de sus propios planes y propósitos a los planes y propósitos del Señor Jesús. Esta es la verdadera naturaleza de la conversión: someterse voluntariamente a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la naturaleza de la conversión. Y Cristo lo ejemplificó cuando estaba allí próximo a ser llevado a la cruz. Pasa de mí este vaso, Señor, pero no como yo, sino como tú. Mi hermano, cuando llegamos a esa resolución de hacer las cosas como Dios quiere, como Dios demanda, como Dios exige, en verdad estamos experimentando lo que es la conversión. Y la conversión, en un sentido, debe estar presente en nuestras vidas a menudo, porque a menudo nos podemos salir un poco del camino. Y el Espíritu Santo está aquí y está registrando nuestras vidas, está leyendo nuestros pensamientos. Él sabe cuánto nos hemos corrido hacia un lado, a un margen.
Y Él nos está diciendo, vuélvete. Él nos está diciendo, reincorpórate al camino estrecho. Te has ido un poco al camino ancho. Vuélvete, conviértete. Así que a menudo nosotros necesitamos esta conversión, esta predicación, este sermón acerca de la conversión genuina. Nosotros lo necesitamos porque como creyentes necesitamos estar más cerca cada vez más del Señor. Mi hermano, Cristo padeció una sola vez para llevar a los injustos a Dios. Éramos injustos porque no teníamos a Cristo, pero Él murió para llevarnos a Dios, porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios. Esa es la intención. Si nos hemos ido descarriando o saliendo del camino, el Señor nos está llamando a volver al camino. Dice la Escritura, volveos, volveos, nos dice el Señor. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué vamos a morir? ¿Por qué vamos a desear la muerte? Mi hermano, no aceptar a Jesucristo, no aceptar el llamado de Jesucristo, es aceptar la muerte, el camino de la muerte, el camino de la perdición. Porque Cristo es el camino. No aceptar a Jesucristo es estar bajo condenación, es estar bajo la ira de Dios. Y el Señor nos está llamando a volvernos a Jesucristo si en algún sentido nos hemos descarriado de Él. Por eso dice Hebreos 12, versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Hay alguna cojera en nuestras vidas? ¿Algo se está saliendo fuera del camino del Señor? ¿Hay algo cojo en ti o en mí que se está saliendo del camino? Tú y yo podemos decir al Señor, Señor, sáname. Señor, conviérteme a ti. Pero necesitamos que esa conversión sea una conversión de veras, una conversión genuina. Y esto nos lleva a considerar nuestro último punto, a tratar la evidencia de la conversión. La evidencia de la conversión. Dice la Escritura, si no os volvéis y os hacéis como niños, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Ahora, necesitamos saber aquí que nosotros necesitamos convertirnos en niños. El niño que Jesús puso en medio de los discípulos para demostrarle esta enseñanza es una figura de humildad y confianza. Los niños son humildes, son sencillos, ellos confían en sus padres, ¿sí o no? Lo que sus padres les dicen, ellos lo creen. De esa manera nosotros debemos depositar nuestra confianza en Dios. Lo que Dios dice en su palabra es ley para nosotros. Y con toda humildad, con toda sencillez, debemos acatarlo. Aquellos que se han vuelto totalmente a Dios tienen una mente tan abierta y una sumisión tan elocuente como la entrega de un niño a su padre. Están conscientes de sus propias debilidades, de sus propias flaquezas, por eso necesitan del Padre. Y constantemente está diciendo papá, constantemente está diciendo mamá. Ese tipo de actitud debiera existir en nosotros, que contemos con Dios para todas las cosas, que dependamos de Él como dependen los niños de sus padres. Pero también son inocentes, son afectuosos, son sinceros, no tienen doblez en el carácter, no practican una vida de hipocresía. Por esa razón, el Señor dice que debemos volvernos como niños.
El gran legado del evangelio es que nosotros no simulemos cosas que no seamos, que no aparentemos ser algo que en la realidad no seamos, porque esa simulación es hipocresía. Los niños son sinceros, todos lo dicen, ¿verdad? De corazón. No andan cabizbajo por allí maliciosamente calculando lo que van a hacer o malinterpretan la intención de sus padres. Ellos confían en sus padres. Hacerse como niños también es tener el pasado borrado y perdonado y comenzar una nueva vida en Cristo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? De modo que el que está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es, ha nacido de nuevo, es un niño espiritual, ha nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Oh hermano, que Dios nos ayude a quitar todo espíritu de arrogancia, todo orgullo, todo pensamiento pernicioso y nos lleve a vivir para Cristo. Que Dios nos rodee con su luz. Y si estamos en tinieblas, nos alumbre con su luz para que volvamos a la luz. Que si estamos viviendo una vida de oscuridad en el ámbito espiritual, llenos de malicia, llenos de maldad, que esa luz de Dios nos arrastre para que seamos limpios de corazón, como el corazón de un niño. Que Dios nos devuelva el carácter de un niño que vive dependiente de su padre para todo y que para todo contemos con el Señor. Tengo un proyecto, tengo un plan, hay que orarle al Señor. Tengo una necesidad espiritual, una necesidad física, una necesidad material. Yo tengo que clamar a mi Padre porque mi Padre es el dueño de todas las cosas que existen. Porque mi Padre ha dicho, mío es el oro y mío es la plata. Y Él ha dicho en Cristo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Voy a buscarlo a Él primero. Voy a depender de Él porque qué fortaleza tengo yo, qué capacidad tengo yo, qué inteligencia tengo yo. Solamente la inteligencia y la sabiduría viene de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Temerle a Él, tenerle presente a diario. Que Dios quite de nosotros aquello que le desagrada y ponga en nosotros su virtud para agradarle. Que Dios ponga en nosotros un sentido de pertenencia y de dependencia de Él para todas las cosas. Señor, yo te pertenezco porque tú me compraste. Él me compró. Dios me compró, pero Dios también te compró a ti. Dice la escritura en 1 Corintios 6, 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sabías que ya tú no te perteneces? Que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario y te compró a ti, te compró. Tú no eres dueño ya de tu propia vida si te has apoderado del reino de Dios, si has creído en Cristo. Ya tú no eres el dueño de tu cuerpo ni de tu espíritu, porque ahora tu cuerpo y tu espíritu son de Dios. Que Dios permita que estemos dispuestos, hermanos, también a dejar todas aquellas cosas que perjudican el espíritu de Dios, como la ira, el enojo, el rencor, la falta de perdón, la venganza, los pleitos, las enemistades, las divisiones por causas ajenas del evangelio, los celos, la envidia, entre muchas otras cosas más que no provienen del mundo del Espíritu de Dios, sino del mundo del adversario, del mundo de pecado, del mundo de Satanás.
Cuando Santiago les habla a sus seguidores, les dice claramente: no piensen que esta sabiduría que ustedes están practicando cuando están en enemistades, en pleitos y en celos proviene del Padre, sino que esta sabiduría que ustedes están practicando es terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de Dios es primeramente pura, después pacífica, benigna, llena de buenas obras, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. No nos confundamos. Los hijos de la luz viven distinto a los hijos de las tinieblas. Ya no viven ya en esos celos, en esas contiendas, en esa falta de perdón, hiriéndose mutuamente. Que Dios nos libre de todas esas influencias malsanas que no edifican para nada en la vida espiritual, y seamos más dependientes de Dios. Ayer en la mesa de fe, en el devocional, precisamente se leyó un artículo que dice dependientes, que yo quisiera leerlo. Dice: no es la palabra lo que a las personas no les gusta, sino lo que ella implica. Cuando se dice dependiente, se dice que otra cosa o persona te es necesaria para realizar determinadas cosas, y definitivamente eso no es lo que busca el hombre actual. Cada día son más los esfuerzos que hacemos casi todos por ser independientes. El hijo del padre, la esposa del esposo, el trabajador del jefe, y lamentablemente muchos también quieren aplicar lo mismo a Dios. Por eso les vemos tomar sus propias decisiones, y por eso también los vemos padecer sus propias consecuencias, porque la verdad bíblica prevalece y se cumple, y en ella dice: separados de mí, nada podéis hacer. Y si lo leemos usando el término independiente, sería así: si te independizas de mí, nada puedes hacer. Y si ponemos la atención en lo que significa la palabra nada, entenderemos por qué a los que se han independizado de Dios todo les está tan desordenado y fallido. Independizarse de Dios no es un logro, es un peligro. Y por el contrario, hacerte de Él dependiente no es una tortura, es una gran bendición. Así que, mi hermano, un simple consejo te doy: permanece en Dios, depende de Dios en todo y para todo, y entonces todo te irá bien en esta vida corta y pasajera, y también en la eterna que nos espera. Mi hermano, esto es una realidad. Es una realidad. Tenemos que depender de Dios. Es un gran peligro decir: yo voy a hacer las cosas a como yo pienso, a como yo creo, porque Dios es soberano. Él está sobre todas las cosas. Él te puede aguar la fiesta. Él te puede echar a perder la fiesta, nada más parando tu corazón o presentándote alguna dificultad que ya tú no puedas pagar esto o pagar lo otro. Mi hermano, nosotros necesitamos confiar en el Señor. No hay mayor dicha que confiar en el Señor, que descansar en el Dios para el cual todas las cosas son posibles. Deja de confiar en ti mismo, porque nada falta a los que en Él esperan. Dice el salmista: los leoncillos tienen hambre y tienen sed, pero los que esperan en Dios no tendrán falta de ningún bien, porque Dios es su proveedor. Gloria a Dios. También David dice en el Salmo 37, versículo 25: joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Confía en el Señor y vive contento con lo que Dios te da. Mi hermano, yo tengo la experiencia. Yo he dormido en el piso. Yo he pasado hambre, he pasado necesidad, he tenido limitaciones financieras, pero en todas esas dificultades no me ha faltado el pan. No me ha faltado el pan, ni el pan físico ni el pan espiritual.
Ahora, no quiere decir que yo esté holgado. Hay procesos en la vida en que a través de la escasez Dios está trabajando en ti, te está moldeando, haciéndote humilde, haciéndote sencillo. Porque cuando llegues a la abundancia, puedes olvidarte de Dios. Con facilidad puedes olvidarte de Dios. En uno de los momentos más críticos de mi vida, cuando yo le decía, Señor, ¿por qué tus hijos tenemos que estar en esta situación? Tenemos que estar pasando por esta situación, llorando en la presencia de Dios, hablándole cara a cara, ¿por qué estoy pasando por esto o por aquello? Y retumbó en mi mente y en mi corazón las palabras del Señor: cuando se aumenten las riquezas, no pongas tu corazón en ellas. Porque Dios está cuidando nuestro corazón. Dios no nos va a dar algo que nos perjudique. Y por esa razón es que nosotros estamos recibiendo lecciones constantemente de Dios. Porque Dios quiere un corazón que le alabe de veras, un corazón rendido a sus pies. Dice el Señor: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, de ningún modo entraréis al reino de los cielos. El Señor quiere convertirte en un niño, porque esa es la evidencia de una conversión genuina. En un niño que se entrega, en un niño que depende de su padre para todo. Dios quiere convertirnos en niños para no guardar rencor, en niños para decir la verdad, en niños para confiar, para descansar en la providencia de Dios. Hay una necesidad en ti y en mí de conversión. Si no, Dios no me hubiera dado este mensaje. Hay una necesidad de conversión. Hay una necesidad de entender cuál es la naturaleza de la conversión genuina, que es someterse a la voluntad de Dios. Y hay una necesidad de entender cuál es la evidencia de la conversión, que reside ser como niños humildes, sencillos, obedientes, sinceros, dependientes de la providencia de Dios. Porque Dios quiere de ti y de mí una conversión genuina. Que Dios le bendiga.